de ningún gobierno extranjero. México es un país independiente, soberano. Si antes no hacían valer la soberanía del país, es porque no había autoridad moral en los presidentes. Justo en el momento de más tensión entre México y Estados Unidos por las mentiras que se publicaron sobre el presidente López Obrador, captaron en pleno aeropuerto de Washington, bueno, pues ni nada más y nada menos que al hijo de la M, es decir, a Zambada Niebla, este sujeto que tenía mucho tiempo en Estados Unidos, en una cárcel, pues hoy parece que ya es testigo protegido y puede moverse por Estados Unidos a libre albedrío. Pero, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que está pasando con el presidente de México, López Obrador? Bueno, pues resulta que su presencia en Washington, D.C. no habría sido obra de la casualidad y de alguna manera habría colaborado con Estados Unidos para tratar de crear, ¿no?, de fabricar toda esta investigación fraudulenta en contra del presidente López Obrador. Entonces, la verdad es que este tema está muy complicado, pero llama la atención, ¿no? Ya que andaba en Washington D.C., hubiera aprovechado para decir todo lo que sabe de Calderón y compañía. Y pues de entrada, hay que recordar que fue hasta testigo en este juicio y después de eso se comprobó que ya no estaba bajo custodia de ninguna prisión en Estados Unidos. Se pusieron a buscar y no se dio con el registro ya de el famoso Vicentillo y ya nunca jamás se supo si había colaborado, qué había dicho, qué datos había aportado. Y hoy se da a conocer, ya obviamente muy cambiado por toda la vida que lleva, ¿no? Pero se da a conocer que fue captado en el aeropuerto de Washington, D.C., rumbo a Miami. Entonces, quiere decir, yo así como lo estoy planteando, es que venía de Washington, D.C., donde no reside, y en cambio Miami es una ciudad que sí se le conoce por ser residencia de famosos, de políticos que vacacionan, etcétera, etcétera. Mientras que Washington, D.C. es más bien una ciudad de negocios, de política. Por eso yo creo que Estados Unidos lo mandó llamar para ver de qué manera a él se le podía ocurrir vincular al presidente López Obrador en todo este tema, que finalmente ya se aclaró, ya no duró ni una hora, no duró ni un día todo este escándalo que intentaron hacer, y así fue como respondió el presidente ante todo esto: ya no somos colonia de nadie. De repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México, de pura casualidad. No, aquí es como se decía antes, ¿de parte de quién? Pero bien armado, la señora esta Anabel Hernández, que está más vinculada a las agencias extranjeras que nada, y Carmen Aristegui también siguiéndole el juego, ¿no? Y estos mexicanos a favor de la corrupción, Claudio X González, que reciben dinero del Departamento de Estado, que eso también ya deberían de aclararlo. ¿Cómo le van a dar dinero a un agrupamiento que abiertamente se dedica a atacarnos, se dedica a denostar a un gobierno legal y legítimamente constituido? Eso es injerencismo. México no es colonia de ningún gobierno extranjero. México es un país independiente, soberano. Si antes no hacían valer la soberanía del país, es porque
no había autoridad moral en los presidentes. Un presidente que llega mediante el fraude, ¿qué autoridad puede tener? Sí, pero a mí me eligieron los mexicanos, un voto libre, secreto. Además, ¿cuáles son las pruebas? Un reportaje redactado con fantasías. Por eso les digo, en todo caso, mejor que hubiera hablado, ¿sí?, de todos los negocios que tenía su papá con Calderón, a quien le dio dinero, y también a los de Fox, ¿no?, a los funcionarios de Fox, con ese objeto, ¿no? Incluso, pues como ven que hasta Calderón fue padrino de bautizo de la sobrina del famoso Grande, ¿sí? Dice, 14 años después de un sonado bautizo circula la versión de que García Luna, esta es una nota vieja, pero para tomar en cuenta hasta dónde llegaba el compadrazgo, ahí sí, era compadrazgo a diestra y siniestra, totalmente. Y aquí, ahora sí hablando completamente del Vicentillo, vinculó a 3 mandos del ejército que trabajaron en gobiernos de Cedillo y también con Fox y en tiempos de Calderón. Y ahora la señora Doña Nadie, la señora de las gelatinas, también ya se desmarca de Calderón y niega haber trabajado con Felipe Calderón tras supuesto financiamiento en campaña presidencial. Entonces ellos sí que recibían grandes cantidades de dinero. Era absurdo vincular al presidente López Obrador cuando quien hasta, ya lo vemos, hasta en bautizos andaba, era el propio Calderón, ¿no? Y al que intentan vincular es al presidente López Obrador. Pues, ¿de qué se trata? Y esta foto, la verdad es que exhibe todo lo que andaban haciendo los Estados Unidos en conjunto con los de la oposición. ¿O ustedes creen que es casualidad la presencia de Xochitl en esta semana en Estados Unidos y concretamente con el Departamento de Estado? Y fue recibida muy bien. O sea, todo se compaginó. La presencia de Jorge Ramos el lunes en la mañanera tampoco fue casualidad. Fue parte de todo este plan orquestado desde Estados Unidos que cínicamente da dinero a estas organizaciones de Claudio X González. Entonces, el hecho de que este señor fuera captado viajando de Washington D.C., donde seguramente se reunió con gente del gobierno de Estados Unidos, quién sabe desde cuándo habría estado en esa ciudad, colaborando, viendo a ver de qué manera cuadraban la información, porque hoy precisamente salió también un reportaje, o mejor dicho, una nota, por decirlo así, donde se decía que le escarbaron los agentes de la DEA y demás que están en contra del presidente. Le escarbaron para ver de qué manera lo podían vincular al presidente con todos estos grupos delincuenciales y todos estos líderes de la mafia. Aquí está, dice, vamos a ponerlo por acá, y dice, en la mira de la DEA, Inside Crime publica cómo agentes de Estados Unidos le rascaron para vincular a fuerza al presidente López Obrador. Eso fue por encomienda, fue un reportaje pagado y lo hicieron a través de un doble ganador del premio Pulitzer, ¿no?, que es el que premia las mejores investigaciones a los mejores periodistas, para que nadie dudara absolutamente. Y eso es a lo que se dedicaron, a rascarle así fuera investigaciones de hace muchísimos años, pero con tal de dar un impulso a Xochitl, y lo único que lograron fue, pues quedaron en ridículo, ¿no?, en menos de 24 horas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que termina por suceder detrás de todo esto. Mientras tanto, llego al final de este video. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima.